bondad es tan grande, Señor, que te exaltamos y te agradecemos, Jesús. Te amo, Dios, tu bondad nunca me falla, mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. Aleluya, damos gloria a Dios porque siempre podemos cantar en la bondad de nuestro Dios. Qué bueno es saber que tenemos un Dios que es bondadoso, que es bueno para con nosotros, que es maravilloso, saber que tenemos que es maravilloso, que es bondadoso. Gloria a Dios. Bueno, nuevamente hoy nos encontramos aquí en este tiempo de estudio, de discipulado. Seguimos adelante con la temática que venimos desarrollando acerca de la Trinidad, ¿cierto? La Trinidad. Recordemos lo que hablábamos en el día de ayer. Recordemos, hermano, que en el Antiguo Testamento encontramos la pluralidad. La Biblia nos presenta desde el Antiguo Testamento, nos habla acerca de lo que es ese Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, vamos a mirar allá en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Vamos a mirar qué dice la palabra. Vamos a ir avanzando, ¿sí? Con fuerza. Dice la palabra, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, ¿cierto? O sea, recordemos que veníamos hablando que la Trinidad es un misterio. Es un misterio que, hermano, simplemente nosotros necesitamos comprender que la divinidad de Dios se manifestó al hombre a través de tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, hermanos, la Biblia nos presenta ampliamente en el Nuevo Testamento, nos habla abiertamente de lo que es el aspecto de la Trinidad. Usted va a encontrar, por ejemplo, que los unitaristas, ya hablamos ayer, quiénes son los unitaristas, cuáles son las corrientes o algunas de las corrientes unitaristas, y cómo los unitaristas toman algunos textos de la Biblia dándoles una mala interpretación para basar su doctrina unitaria, ¿cierto? Y entonces enseñar que Dios es uno solo, y que negar la existencia del Hijo y negar la existencia del Espíritu Santo. ¿Qué dice la palabra? Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Cuando el texto habla del Verbo, recuerde que en el principio era el Verbo. Dice allá en San Juan, capítulo 1, dice claramente, y esto es algo que los unitaristas de pronto no entienden muy propiamente. San Juan capítulo 1 dice claramente, lo vamos a leer, ahí le aparece, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y cuando la palabra de Dios se habla o se traza del Verbo, hermano, se refiere a la persona del Señor Jesucristo. Ahora, los unitaristas tienen un arma o tienen una ideología o un pensamiento para debatir el aspecto doctrinal de la Trinidad. ¿Cuál es el arma
que ellos, hermano, tienen para debatir a los trinitarios el aspecto de la Trinidad. Y si usted no tiene conocimiento, pues entonces usted dice, tienen razón. Ellos dicen que la Biblia no aparece la palabra Trinidad. Y eso es verdad. Hermano, la palabra Trinidad usted no la va a encontrar en la Biblia, ¿cierto? Como tampoco en la Biblia, que es la palabra de Dios, va a encontrar la palabra Biblia. Usted lee la escritura y usted nunca va a encontrar que ninguno de los hagiógrafos dijeron o escribieron Biblia. No, usted siempre no va a encontrar la palabra Biblia en los contextos literarios de las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacerles en esta mañana comprender? La Biblia, la palabra de Dios, no encontramos textualmente en ningún pasaje de la Escritura dice la Biblia. No, siempre dice la palabra de Dios o las Sagradas Escrituras. Siempre se traduce de esa manera. Pero usted nunca va a encontrar la palabra Biblia en ninguno de los libros que encontramos en ella. No, nunca lo vas a encontrar. Es más, te invito para que busques la palabra Biblia, te tomes el tiempo y no la vas a encontrar. ¿Por qué no está? No está. La palabra Biblia se traduce en otros términos dentro del lenguaje de la Escritura. Se habla de la palabra de Dios, se habla de las Sagradas Escrituras. En otros términos, hablando de lo que es el Antiguo Testamento, se habla como la ley de Dios, ¿sí? Pero da referencia a la palabra o la Biblia. ¿Sabe? ¿Qué dicen, por ejemplo, los unitaristas? Que la Biblia no habla de la Trinidad. La palabra Trinidad, hermano, es un lenguaje, es una forma de expresión que utilizó Teófilo de Antioquía, ¿cierto? Para hablarnos de este modelo de la divinidad de Dios expresada en tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Teófilo de Antioquía fue uno de los primeros líderes de la iglesia cristiana, ¿sí? Hermano, que determinó utilizar la palabra Trinidad en el año 180, más o aproximadamente año 180 después de Cristo. Entonces, usted no va a encontrar la palabra Trinidad. La palabra Trinidad es un lenguaje, es un modelo, es una forma de expresión para hablar de tres personas unificadas, tres en uno, Trinidad. Como cuando usted mira y habla la palabra triángulo. Triángulo, la palabra triángulo da referencia a un solo objeto, pero que está compuesto de tres partes, el triángulo, ¿cierto? Entonces, hermano, por eso es importante que nosotros comprendamos estos aspectos, ¿cierto? También la palabra Trinidad fue también, hermano, expresada por otro líder de la iglesia primitiva en el año 145 por el líder de la iglesia, teólogo, ¿cierto? Tertuliano. Tertuliano también, hermano, utilizó esta terminología, Trinidad, para expresarnos la divinidad de ese Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Qué importante, es importante esa parte. Ahora, la palabra Trinidad viene del latín. La palabra Trinidad viene del latín trinus, que significa triple. La palabra Trinidad viene del latín trinus, que significa, hermano, triple, ¿cierto? Aunque los judíos, dentro de su doctrina, ellos manejan, los judíos manejan una doctrina monoteísta trinitaria. Monoteísta trinitaria. Me explico. La palabra monoteísta significa la creencia en un único Dios, ¿cierto? Solamente hay un Dios. Pero ese Dios se manifestó en Padre,
en Hijo y en Espíritu Santo. No es que nosotros seamos politeístas, no, nosotros somos la iglesia cristiana. Hermano, el judaísmo creía abiertamente en un único y verdadero Dios, ¿cierto? Que se dio a conocer como Jehová. En otros idiomas se dio a conocer como Elohim, el Dios de los muchos nombres, así lo maneja la historia, el Shaddai, Elohim, el Jehová Rafa, Jehová Shikenu, Jehová el Shaddai, Jehová Jireh, ¿cierto? Pero son nombres que circunstancialmente los hombres de Dios a través de la historia le colocaron a Dios en sus manifestaciones y en sus características y en sus demostraciones como Dios. Pero es el mismo Dios, no es otro Dios. Simplemente ellos lo identificaron. Por ejemplo, aquel hombre que dijo Jehová Jireh fue porque recibió la respuesta de Dios en la provisión económica y él dijo: Jehová es Jehová Jireh, Jehová mi proveedor, ¿cierto? Entonces usted encuentra que en el hebreo encontramos Jehová Jireh, Jehová Rafa, Jehová Shikenu, Jehová Shaddai, ¿cierto? Jehová Nisi. Entonces, hermano, no estamos hablando de otros dioses, estamos hablando del mismo Dios, el mismo Dios, ¿cierto? Padre, Hijo, Espíritu Santo, manifestado en sus tres divinidades, ¿cierto? Entonces es importante que usted conozca esa parte. Ahora vaya conmigo ahí también en el segundo libro de Juan, en el capítulo único que tiene el segundo libro de Juan, capítulo único, o sea, capítulo 1, versículo 9. ¿Qué dice la palabra de Dios? Leamos el versículo 9 y 10. Ahí les va a ir apareciendo para que ustedes los tengan ahí como esa información la puedan tener para que ustedes puedan ampliamente poder llevar sus notas, ¿sí? Segundo libro de Juan, en su capítulo único, en el versículo 9 y 10, mira lo que dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Mira lo que está diciendo: el que persevera en la doctrina de Cristo, este tiene al Padre y al Hijo. Mire que Juan en su carta, en una de sus cartas juaninas, nos está hablando, hermano, de esa identidad que debe de tener el cristiano con el Padre y con el Hijo. Aquí Juan no relaciona, hermano, solamente al Padre y al Hijo, ¿cierto? Pero él está diciendo que cualquiera que niegue, hermano, al Hijo no tiene relación con el Padre, y cualquiera que niegue, hermano, al Padre no tiene relación con el Hijo. Recuerde que ayer les explicaba que dentro de la corriente unitarista, algunos unitaristas, por ejemplo, hablan de la existencia de solamente Jehová. Algunos unitaristas simplemente reconocen la divinidad del Padre, Jehová, y solamente dicen que solamente existe Jehová, Jehová, Jehová. Pero otros vienen en contraste, solamente reconocen la divinidad de Jesucristo y solamente hablan de Jesús. A esos muy normalmente se les llama los Jesús solo. En nuestro lenguaje latinoamericano se define a esta corriente unitarista, se les llama muchas veces como los Jesús solo, porque solamente hablan de Jesús y presentan a Jesús como si fuese huérfano, ¿sí? ¿Y qué dice la Escritura? ¿O qué leíamos en San Juan 10:30 en el día de ayer? El Padre y yo uno somos, ¿sí? Y usted siempre va a encontrar
mi queridísimo hermano y hermana, que los evangelios y que las cartas paulinas y que las cartas apostólicas siempre nos van a hablar ampliamente de la Trinidad. ¿Y qué dice Juan? Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Escuche bien. El que persevera en la doctrina de Cristo, este tiene al Padre y al Hijo. Pero mire lo que dice el versículo 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Hay creyentes que dicen, ay pastor, les llega un testigo y a ese lo reciben. Y venga para acá y se ponen a hablar con el testigo. Llega otro de otra corriente unitarista y con ese se sientan a discrepar, a hablar y a de pronto a ser confundidos. Porque si usted no tiene un buen conocimiento doctrinal, no tiene unas buenas bases, hermano, para poder hacer defensa en cuanto a la fe que usted profesa, pues va a terminar engañado, va a terminar siendo arrastrado por una corriente unitarista. Por eso el escritor de Juan nos da una recomendación. Si alguno viene a ti, si alguien viene a ti y no trae esta doctrina, ¿cuál doctrina? La doctrina del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, no lo reciba en casa ni le diga bienvenido. Porque el que lo recibe dice que se hace partícipe de su engaño, se hace partícipe de su error. Entonces, hermano, usted como cristiano trinitario, usted y yo debemos de cuidar nuestra identidad, ¿sí? Cuidar nuestra identidad doctrinal. Vuelvo y les digo, ¿qué es lo que siempre tratan de hacer los unitaristas? Los unitaristas siempre van a tratar de confundir su mente, van a tratar de confundir y van a encontrar, recuerde, le van a sacar muchos textos. Cuando usted se sienta con un unitarista a hablar, ellos le van a sacar muchos textos, pero recuerde que van a ser textos sacados del contexto, ¿cierto? Y le van a mostrar, le van a decir, por ejemplo, ese texto que leíamos en el día de ayer, San Juan capítulo 10, versículo 30, el Padre y yo uno somos. Entonces, y lo sacan, pero no le permiten a usted leer el antes y el después, no, simplemente ellos se quedan en donde, leyendo el durante, sí, lo que es el versículo 30, pero no le hablan del resto, se quedan simplemente en un versículo. Y es ahí, hermano, donde las sectas han logrado engañar a mucha gente. Y cuando el creyente no tiene esa versatilidad o ese conocimiento de las Sagradas Escrituras, en algún momento, hermano, he visto gente, es más, conozco gente que un día perteneció a nuestra iglesia cristiana trinitaria, pero vinieron los unitaristas y le hicieron creer su engaño, su mentira. Y tristemente, por como dice la palabra ya en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Porque hoy en día mucha gente es engañada. Porque hoy en día inclusive mucha gente, hermano, a través de los medios de comunicación, como las redes sociales, son engañados. Porque la gente le presta mucho oído, a todo le presta oído. Y todos muchas veces, hermano, lo damos como por algo veraz, como por algo real. Pero nosotros ni siquiera investigamos. Hay cristianos, hermano, que tragan entero, ¿sí? Y tragan entero, ¿no? Yo le doy la gloria a Dios. Yo le agradezco a Dios, hermano, cuando la iglesia es una iglesia madura. Cuando la iglesia es una iglesia, hermano, que profundiza la palabra. Cuando la iglesia es una iglesia, hermano, que tiene conocimiento de las Sagradas Escrituras. Que la iglesia, hermano, interpreta correctamente la palabra del Señor. Yo le doy gloria a Dios por el lugar donde Dios me ha colocado como pastor, porque es una iglesia madura, es una iglesia de conocimiento, es una iglesia, hermano, que fácilmente, escúcheme muy bien, fácilmente nuestra congregación, y permítame decirlo, nuestra congregación con amor y con cariño, porque es la iglesia del Señor, yo no tengo nada mío en la iglesia, solo el darme a la iglesia. Pero yo le doy gloria a Dios, hermano, porque difícilmente
La iglesia que nosotros pastoreamos por la gracia de Dios y la misericordia de Dios, difícilmente nuestros hermanos van a ser movidos por una corriente doctrinal extraña. ¿Por qué? Porque están bien fundamentados, porque tienen un buen fundamento, porque conocen la palabra del Señor. ¿Sí? Conocen, y cuando usted conoce, entonces, hermano, usted no se va a dejar llevar por ninguna corriente. Mateo capítulo 13, Mateo capítulo 3, vamos a leer, hermanos, el versículo 16 y 17. Ahí vamos a encontrar algo que muy ampliamente nos muestra la Trinidad de Dios. Y aquí me quiero quedar en este versículo. Aquí terminamos en este versículo y mañana continuamos, ¿cierto? Porque aquí voy a decir algunas verdades que encontramos acá. Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. Léalo juntamente conmigo. Si tiene su Biblia, ábrala y léala. Dice: y Jesús, después, mira lo que dice la palabra, después, ahí encontramos un conector de tiempo. Después que fue bautizado, subió del agua. He aquí, los cielos le fueron abiertos. Vio, subraya esa palabra, vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, en forma de paloma, dice en otra versión, y venía sobre él. Versículo 17. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahí encontramos, hermanos, muy claramente la Trinidad. Pero ¿sabe qué dicen los unitaristas? Que como Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente, oiga, esta gente es cosa seria. Ellos dicen que ahí se manifestó los atributos de Dios, como su omnisciencia, su omnipotencia y su omnisciencia, su omnipresencia y su omnipotencia. Que significa que Dios está en todo lugar, que todo lo puede y que todo lo sabe. Entonces, ahí estos malos intérpretes dicen que ahí se manifestaron este atributo de Dios, o estos atributos de Dios. Oigan, hermano, cuando el texto dice claramente, y el escritor, el evangelista, nos parafrasea claramente los acontecimientos que se dieron en el bautismo del Señor Jesucristo. Mira lo que dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua. ¿En dónde estaba Jesús? Estaba en la tierra. ¿Estaba en dónde? Sumergido en el agua. Jesús estaba aquí en la tierra, sumergido en el agua, ¿cierto? Y dice: aquí los cielos le fueron abiertos y vio, dice el escritor Juan, Mateo, dice: y vio el Espíritu Santo como forma, como modelo, como figura de paloma que descendía sobre él. Ahí encontramos a dos: Jesús, que se encuentra en el agua, el Espíritu Santo que desciende como paloma sobre Jesús. Pero mira lo que dice: y una voz. ¿En dónde? La pregunta aquí: ¿en dónde se escuchó la voz? ¿En la tierra o en el cielo? No, la voz no se escuchó en la tierra. La voz, dice el escritor, dice claramente, para que no haya, hermano, malas interpretaciones, dice: se oyó una voz en el cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mire, hermano, la palabra de Dios no se dio para confundir al hombre. La palabra del Señor no es para confundirlo, ni para que usted se confunda, ni para que nos confundamos. No, la palabra de Dios es clara, contundente. Se oyó una voz desde el cielo que dijo: este es mi Hijo. ¿Y cómo va a decir que es su Hijo si no es su Hijo? ¿Cierto?
Sería entonces poner a Dios como mentiroso. Y la Biblia dice en Romanos capítulo 3, versículo 4, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Si Él dice que Jesús es su Hijo amado, es porque es su Hijo amado. Eso no hay que discreparlo. San Juan capítulo 3, versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. La Biblia, queridísimos hermanos y amigos, es muy amplia. Por eso yo les motivo en esta preciosa mañana para que usted estudie la palabra de Dios con profundidad. Estúdiela para que usted no sea llevado y no seamos llevados por corrientes heréticas donde nos llevan, hermano, a cambiar nuestro modelo de fe. No, la palabra de Dios es muy clara. Y sabe, cuando aquí encontramos en Mateo capítulo 3, esto que sucedió, Marcos el evangelista también nos narra en el monte de la transfiguración, donde el Señor Jesucristo se transfiguró delante de ellos y se oyó una voz del cielo, o se oyó una voz que dijo, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Ahí en el monte de la transfiguración, en el Evangelio de Marcos. Entonces no hay, hermanos queridos amigos, la doctrina de la Trinidad está bien sustentada por la misma palabra. La misma palabra. Usted no está errado, por si algún momento un unitarista le dice que usted está creyendo en un Dios de 3 cabezas. No, dígale, yo no creo en un Dios de 3 cabezas. Yo creo en un Dios único que se manifestó, se dio a conocer en Padre, en Hijo y en Espíritu Santo. No se ponga a discrepar, porque hermano, vamos a terminar mal. Por eso, simplemente usted cree que la divinidad de Dios se manifestó, hermano, Padre, Hijo y Espíritu Santo.